seguramente conversando con nosotros, dirigente peronista, dirigente de los derechos humanos. Se viene un nuevo 17 de octubre, 80 años del nacimiento del peronismo, seguramente así lo podremos analizar con él si es así. Arrancamos la segunda hora de este programa del día miércoles. Tenemos para conversar un ratito porque ya está conectado con nosotros Edgardo Pinstock. Él es militante peronista, sociólogo, un referente para muchas y muchos del oeste del Gran Buenos Aires. Siempre es un placer hablar con él. Se viene un nuevo 17 de octubre y esa es la excusa con la cual lo llamamos a Edgardo. Edgardo, buenas tardes. Acá Mauricio Israel, Pamela y Leo Rodríguez, quien te saluda desde la Freeway. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. Te hago una consulta. Diga. Técnica. ¿Ustedes me ven a mí? Te vemos perfecto, me dicen acá, te perfecto. Escuchamos muy bien y te vemos. Bueno. Y te estamos recibiendo con imagen, así que. Perfecto. ¿Y yo a ustedes cómo hago para verlos con imagen? No tengo, no hay. Me dicen que esa parte por ahora no la tenemos y. Bueno, perfecto. Pensé que estaba haciendo una macana yo. No, es así. Si querés, si tenés a alguien por ahí, te puedes poner como retorno al canal de YouTube para que tengas imagen. No, pero está bien. Yo... Por suerte, Edgardo, vos has laburado en radio, has tenido algunos ciclos también con entrevistas en streaming, así que entendés un poco de esto. Sí. Pero bueno, nos la rebuscaremos. Ahí vamos. Bueno, Edgardo decía, vamos a llegar a este viernes a un nuevo aniversario del 17 de octubre, 80 años ya. ¿Qué primeras reflexiones te traen este aniversario en un contexto donde la injerencia norteamericana nuevamente está presente en la agenda argentina? Sí, parece que entramos, parece una locura, parece que entramos en el túnel del tiempo, ¿no es cierto? Es un 17 de octubre donde se reedita el Bradeno Perón, ¿no es cierto?, de aquella época en donde el embajador norteamericano encabezaba las marchas contra el ascenso popular del pueblo peronista, de lo que sería el pueblo peronista, de los trabajadores, de los humildes. Acá nuevamente ahora viene, todavía no habla demasiado el embajador, aunque ya dijo algunas cosas, pero viene el representante del Tesoro, el ministro de Economía, digamos, de Estados Unidos, a decirnos cómo son las cosas, a operar, a hacer operaciones de todo tipo, a aclarar que la plata va a estar y que todo va a estar bien si gana Milei, y si no gana Milei, al tacho. Y cómo, y cuándo, y por qué, bueno, todo eso lo decide el embajador, en este caso el ministro de Economía de Estados Unidos. Es de terror, es inimaginable. Unos meses antes, o un par de años, yo diría, a esta altura, antes esto era, lo decías a cualquiera y decía, estás divagando, estás diciendo cualquier cosa. Pero bueno, acá estamos, como decías vos, frente a otro 17 de octubre, pero no solo para conmemorar ese episodio que dio una vuelta en la historia nacional, sino para preocuparnos profundamente, porque este es el tema, que nos estamos preocupando parecemos que estamos ante un eterno retorno. Ahí está. Te consulto por ahí para hacer un poco de diálogo intergeneracional, podemos decir. Ustedes son de una generación que vivieron la proscripción del peronismo, igualmente fueron a elecciones, y nosotros como generación estamos viviendo por primera vez una situación así, con la prisión y la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y estamos yendo a elecciones con esa herida. ¿Qué reflexiones te trae? ¿Qué nos puedes qué estás viendo en esa situación? Bueno, es cierto lo que vos decís. Realmente ustedes están volviendo a vivir un momento de proscripción. Yo vengo
de lo que se dio en llamar la generación del 70, nacía la vida política con un peronismo proscripto, y, y con patriadas, puebladas, organizaciones armadas, guerrillas, todo lo que era necesario para que Perón volviera a la patria, y reeditando un poco esta idea del 17 de octubre, el pueblo, con el lucha y vuelve, volviera al pueblo, al gobierno y al poder. Esta era la época, y hoy estamos en un escenario similar en una Argentina diferente, digo yo. ¿Por qué? Porque no estamos en esa Argentina industrial que emergía y que el pueblo sublevado desde las profundidades aspiraba a tener y construir más derechos. Acá nos vienen recortando los derechos, proscribiendo a la dirigente más representativa del campo popular, que es Cristina, y que le han inventado por todos los medios una causa con tal de ponerla en prisión y restringir los derechos de la mayor representante del pueblo argentino. En fin, estamos ante un escenario en el cual todo puede pasar, donde se dio este triunfo en la provincia de Buenos Aires de las gestiones municipales, provinciales y con proyección nacional, un triunfo apabullante, y que creo que esto empezó a poner un antes y un después en este proceso que se había abierto, pero creo que de cualquier forma hace falta reflexionar sobre en qué sociedad estamos, en qué sociedad vivimos, qué pasa con los actores sociales, con esos actores sociales que generaron el 17 de octubre y que después, 20 años después, que fue en el caso nuestro, aparece una nueva generación política que a través de lucha y vuelve también emerge. Bueno, ¿cómo se representan los nuevos actores sociales? ¿Qué pasa con esa clase obrera industrial? ¿Qué pasa con los asalariados? ¿Qué pasa con aquel que los cuentapropistas que se la rebuscan, la economía popular? Hay otro escenario social, de relaciones sociales que han cambiado y que nos encuentra con otros protagonistas. Si no, no hubiera podido emerger un personaje como Milei. Está claro que un personaje como Milei solo es posible, no solamente porque el gobierno de Alberto fue un mal gobierno, sino porque aparte hay una degradación en la estructura social de nuestro país y hay que analizarlo en profundidad. Y en ese sentido, ¿qué estás viendo? Acá hablamos muchas veces del rol a mí me gusta decir de las dirigencias, no siempre achacárselo a la dirigencia política, sino hablar de dirigencias sociales, religiosas, empresariales, comerciales, culturales, que cuesta tanto proyectar un país para todos. ¿Crees que ahí tiene que haber un cambio generacional, que tiene que haber algún acuerdo tácito para que salgamos un poco de esta encerrona? Y lo que está claro es que hay una profunda crisis de representación. Cuando Milei acierta con la consigna de la casta, en algún sentido da en el clavo. Hay un alejamiento de las representaciones políticas y una crisis de las representaciones sociales que se profundiza, que se distancia, que el común por distintos motivos lo ve distanciado, diferenciado. Y ese me parece que es uno de los problemas, que está en el mar de fondo que atraviesa nuestra patria desde hace muchísimos años en dos proyectos distintos. Hay un proyecto de desarrollo industrial interno, de crecimiento y de justicia social, y hay otro que es cada vez más extractivista, que es para grupos minoritarios que vienen a hacer la América y a hacer especulación financiera. Y frente a estos dos proyectos es necesario generar un proceso de representación. Y yo creo que ahí hay una crisis profunda, una crisis que, como te comentaba antes, se inicia con el deterioro de la estructura productiva y del proyecto, si querés, del proyecto capitalista en la Argentina. Hay una crisis en el proyecto capitalista global que se ha financiarizado y oligarquizado, si vos querés decirlo así, y esto se ha profundizado en nuestro país,
que venía de un desarrollo, digamos, de un desarrollo con ascenso social. Mira, a mí me toca, este viernes me invitaron en una cátedra de la UBA sobre las mujeres y sus representaciones sociales y políticas, a hablar de los 70. Y de alguna forma uno piensa, parecía que era otro país cuando lo empezás a relatar, a construir. Estamos en una sociedad muy diferente, que ha cambiado mucho, un poco lo que vos decías. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? ¿Qué pasa emerge, qué sé yo, con fuerza el feminismo y aparece la contracara de una cultura conservadora que, bueno, que ha dejado en estos días un doble asesinato como muestra de lo que pasa en la crisis social y cultural en nuestro país. Ahí mencionaste varias veces el tema de la representación y hablaste de algunos sectores, que seguir pensando el empleo informal como el sujeto social de este modelo industrialista que vos decías, con eso solo ya no alcanza. ¿Estás viendo dentro del campo nacional y popular amplio algunas ideas que te parezcan interesantes, algunos movimientos que puedan representar a estos sectores para volver a hacer un movimiento hegemónico, ¿no? Que pueda volver al poder y no quede ahí titubeando? Yo creo que emergieron distintas corrientes en estos años que no lograron sintetizarse en un proyecto común. Creo que estamos ante ese desafío. Me parece que este avance, por un lado, de la búsqueda de la unidad del movimiento nacional y del peronismo, por un lado, me parece que esto es fundamental, es el aspecto principal para tener un continente, un espacio donde contener los distintos actores sociales y políticos, y por el otro lado profundizar esa discusión, que digamos, porque hasta ahora eran como respuestas parciales, algunos hablando de un modelo industrial que ya no existe, otros representando una economía popular que no termina de transformarse en una opción que se engarce con el resto de los proyectos que están en nuestra patria. En fin, pero me parece que empieza a haber, a partir, si querés, para sacarle algo de lo bueno, a partir de esta catástrofe, de esta entrega, de este temor a que nos transformemos en una colonia clara y contundente, clara y nefasta, digamos, de los Estados Unidos, se abre la posibilidad de debatir qué sociedad queremos. Vi que se están juntando equipos, yo creo que se abre, yo confío en que se abre, creo que estamos tocando, aunque es aventurado decirlo, creo que estamos tocando un piso, esperemos que que estemos en este momento en el piso y que rebotemos, pero no en el clásico rebote económico que se dice, sino en el rebote de construir un proyecto político, económico, social y un debate cultural. No tenerle miedo, me parece que ellos frente a la crisis política tomaron la iniciativa. Me parece que ahora, sin embargo, se abre una instancia. Yo, en ese sentido, en general se habla del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Bueno, yo soy bastante así, soy un optimista, vengo de una generación que lo dio todo y que era bastante optimista porque veía también un futuro y un horizonte. Yo creo que si uno ve un futuro y un horizonte está dispuesto a dar lo que sea para que se construya. Y me parece que estamos en un movimiento global muy complicado, obviamente, una crisis profunda, pero también hay debates, aparecen los BRICS, aparecen muchas corrientes políticas en América Latina, aparecen dirigentes como la presidenta de México que hace planteos muy interesantes, o sea, se abre un debate y tenemos un semillero en nuestra sociedad, como por ejemplo programas como este, que debaten, que discuten, y así como programas como el de ustedes, florecen programas en distintos lugares, y debates, la comunicación alternativa, en fin, la defensa de las universidades públicas como semillero de pensamiento y de construcción de proyectos que se articulen
con un proyecto económico y social articulado en nuestra patria. En fin, me parece que yo, en general, como les decía recién, soy un empedernido optimista sin ser un tonto, digamos, y teniendo conciencia de que el riesgo es alto, que si este personaje avanza, nos vamos a encontrar con otro país, no con el país de los sueños, del ascenso social, de la investigación, de la ciencia, de la técnica y del afecto por una patria con futuro, sino en una neocolonia, que sería nefasto, en donde la gente espere que del dólar o de Estados Unidos venga una solución y no entienda, digamos, y no ve cómo Trump trata a los inmigrantes, que seríamos nosotros el equivalente en Estados Unidos, y bueno, y tenemos a un presidente que es nefasto, digamos, que es no solamente por todo el discurso reaccionario y que lleva adelante todo el tiempo, sino porque no tiene lo que hay que tener para plantarse y negociar con el poder, con los poderosos. Es un empleado sin autoestima de los poderosos de la tierra. Estamos conversando con Edgardo Binstock, sociólogo, dirigente peronista. Pame. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Pamela te habla. ¿Cómo andas, Pamela? No me acordaba al principio los nombres, por eso no lo repetí. Sí, a veces te lo dicen muy rápido y a mí también me pasa. Sí. ¿Cómo era? Bueno, disculpas. Tranqui. Bueno, gracias por tu compromiso y por tu trabajo y por esta comunicación. Bueno, se me ocurren varias preguntas para hacerte. Quería arrancar por preguntarte por la participación de las personas, de los ciudadanos en las decisiones sobre lo común, sobre su futuro, sobre su vida cotidiana, sobre el cuidado de las cosas de todos. ¿Cómo ves eso? Quizá, digamos, aprovechando también tu trayectoria de militancia, que has vivido tantos momentos distintos y algunos quizá también parecidos, como también decías antes. Bueno, ¿cómo ves eso, no? Esta idea de que la política pareciera ser una mala palabra en muchos sectores, como esta expansión de una desidia o un desinterés por cierto compromiso en lo colectivo, y como eso también impacta en que no haya aparentemente alarmas grandes ante esta entrega sistemática cada vez más alevosa a Estados Unidos o ciertos sectores del poder internacional, ¿no? Mira, yo me acordaba en estos momentos, el fin de semana pasado fui a una exposición de patinaje de mi nieta más chiquita, de Julia Eva, en Palomar, en una sociedad de fomento de Palomar. Y yo pensaba, esto es producto de un proceso histórico, de un desarrollo, de una construcción, de la solidaridad, de lo que vos llamabas un proyecto de conjunto. Eso hoy está en crisis, es evidente que está en crisis. Eso no significa que no haya actitudes solidarias, que no haya proyectos y prácticas en común, que no exista en los barrios la solidaridad, porque sigue existiendo, pero esa Argentina en la cual existía la lucha por la sociedad de fomento, por experiencias, que sigue existiendo, porque esto también hay que decirlo, sigue existiendo. ¿A dónde florecen y cómo florecen esas nuevas experiencias comunitarias? ¿Dónde florece y hacia dónde se expresa, hacia dónde avanza un nuevo proyecto en común? Bueno, como te decía antes, yo soy optimista, iba a decir escéptico, pero en realidad soy optimista. Sí, disculpa.
No, está bien, está bien. No, nos daba risa que sos optimista, pero también sos escéptico. Y sí, parece una contradicción y la es, evidentemente. Soy escéptico en el sentido de que hay una crisis global. Nosotros como generación pensábamos que existía la patria justa, libre y soberana y decíamos que esa patria justa, libre y soberana era la patria socialista y soñábamos con una sociedad distinta, que la veíamos posible, que no la veíamos utópica, que la veíamos posible y por esa sociedad luchábamos. Hoy yo diría que el escenario que se ve, para ser realistas, es la relación entre organización social, que era lo que vos me decías, y comunitaria por un lado, los proyectos hegemónicos en el mercado por el otro, y cómo juega el rol del Estado y la representación política. En ese triángulo de actores institucionales, si vos querés, se dirime el futuro, nuestro futuro y nuestro presente y nuestro futuro. Yo creo que por ahí está el debate y que en la Argentina todavía hay puntos de anclaje, digamos, ese ejemplo que te decía de un club y de una sociedad Fomento que fue fundada hace 40, 50 años atrás o más, en este caso muchos más, y cómo se sostiene, cómo hay comunidad que lo va sosteniendo, pero a la vez dónde aparecen y dónde emergen los nuevos proyectos comunitarios y la perspectiva de futuro. Lo mismo pasa con la militancia, me parece a mí. Yo creo que hay un semillero siempre de militancia que está presente, que se moviliza, que estoy seguro que este 17 de octubre va a estar en la CGT, y va a estar con Cristina, y va a estar en los barrios, y va a estar en el interior profundo de nuestra patria. Ahora, ¿cómo direccionamos esto? ¿Bajo qué ideales? ¿Bajo qué proyectos? ¿Cómo se encarna la justicia social? Que es una divisoria de aguas. La justicia social, la lucha por los derechos sociales, como decía Francisco también, creo que ahí está la divisoria de aguas. Para estos personajes, la justicia social es un gastadero de guita, es un pecado, es un desastre, es lo que hay que destruir. Y para nosotros es el punto de partida para construir sociedad, para construir comunidad, para construir un proyecto que le dé sentido a nuestra vida, a la vida de todos, no a la vida de algunos, a la vida de todos y todas. Ese me parece que es el debate de fondo, y yo creo que están las dos cosas: está la destrucción de la comunidad y la exaltación al individualismo, que es lo hegemónico, y la contracultura de que muchas veces por oleadas, como dice García Linera, llegamos al Estado y podemos hacer transformaciones. Hay un tema que se habla poco y se oculta detrás, que no me lo quería olvidar, del debate político y de la responsabilidad de los políticos, y es la responsabilidad de los grupos económicos de la llamada burguesía oligárquica argentina, que no tuvo un proyecto integrador, que el proyecto integrador lo generó en nuestra patria el peronismo, y ahí ese antagonismo nunca terminó de ser saldado. Para que un país crezca y se desarrolle, se tiene que imponer un proyecto de crecimiento, de desarrollo y de justicia social. Sin eso es un imposible, y en eso es cierto que hay una responsabilidad de la dirigencia política del campo popular, pero detrás de todo este discurso se oculta los grupos económicos que bancan a un personaje mediocre y enfermo como Milei. Para que un personaje así esté, evidentemente hay mucho poder que está bancando. Mucho poder yo diría bastante bruto, por otro lado. Eso lo charlamos mucho con mi compañera. Un poder bastante bruto. ¿Por qué es bastante bruto? Porque seguramente con Cristina la pasó mucho mejor, y hizo mucho mejores negocios, hizo más inversiones y eso, pero hay una ideología que se pone por encima a veces de los propios intereses, y es más poderoso que esos propios intereses. Y entonces una burguesía de clase media bastante floreciente en su momento entra en un declive cuando mira para arriba y ve espantado abajo, no quiere
quiere pertenecer, quiere ser diferente, quiere ser elitista, y bueno, eso sucede con el medio pelo de la clase media argentina, como diría Jauretche. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, me No sé quedaba si los pensando... compañeros te autorizan. Sí, me están autorizando, creo, sí, ¿no? Acá no. El micrófono abierto siempre. Micrófono abierto. Bueno, esto que decís, todo esto que comentas último, me hace pensar, estoy a veces en contacto con militantes de diferentes fuerzas y espacios, y veo este florecimiento de lo comunitario al que te referís también vigente y es esperanzador, pero también a veces me pasa que veo que hay ciertas diferencias como que vienen más de arriba que desde las bases, que terminan separando y resquebrajando esos proyectos comunitarios. No sé si me explico, o sea, como que de alguna manera las banderas no permiten que dentro de un mismo barrio se pueda activar en conjunto, o esto de, tomar cierto partido o cierta bajada de línea de con quién puedo relacionarme y con quién no, y cómo esto también, ni hablar que obtura de identificar estos enemigos comunes como estos grupos económicos nacionales de por sí que no nos permiten construir ni decidir sobre nuestro futuro, y grupos también internacionales, o bueno, mismo Estados Unidos o otros países como Israel o empresas multinacionales, ¿no? Y yo creo que hay, retomando un poco lo que vos planteás, hay mucho chiquitaje y mucho... Hay lo que hablamos ante esa crisis de representación, ese despegar de ciertas dirigencias de su base social, y despegar no solamente discursivamente o en la práctica política, hay una gran fragmentación o segmentación social, hay mucha diferencia de estatus económico, de posibilidad de ingreso concreto. Entonces ahí el otro deja de ser un igual, vemos constantemente diferencias, y eso afecta también, como por lo decías, a la militancia y las dirigencias políticas. Hay un distanciamiento claro entre la dirigencia y las militancias en principio en su estatus económico, que eso no es poco. Esa fragmentación económico-social atraviesa la política, y se habla... Yo tenía horror cuando era pendejo hace muchos años de que se hablara de los políticos, me parecía que era una brutalidad, o de la política, y sin embargo ahora se habla de eso y tiene encarnación en sujetas concretas. Entonces hay un distanciamiento, y después, bueno, como se maneja mucho también con los recursos, no sé, se ha perdido, hay pocos dirigentes que manejan con la política, que conducen porque conducen desde la política, y se conduce lamentablemente mucho desde el recurso, y esto afecta a las militantes de base, los atraviesa por la crisis económico-social que vivimos. Yo creo que en todo eso está la vuelta de lo que transitamos, de lo que vivimos y de lo que vos un poco planteabas, que terminan debatiendo dos grupos militantes que llevan adelante la misma práctica en el mismo territorio y con los mismos objetivos, pero esa dirigencia se está peleando por aspectos totalmente secundarios y minúsculos y de intereses personales sobre todo. Yo creo que igual, reitero un poco lo que dije antes, creo que estamos en un momento positivo dentro de esta crisis, en el sentido de que empezamos a replantear o lo creo o es mi esperanza, digamos, una mezcla de ambos. Está bien, pero mientras te escuchaba con esta esperanza en
en rediscutir las cuestiones sociales abajo, en la organización comunitaria, me acordaba un poco a lo que se vio en los 90 también, con una crisis de participación, de representación, y terminó surgiendo en lo que fueron primero las asambleas, los cacerolazos, los piquetes, todo un grupo de organizaciones sociales que hasta hoy son parte, ¿no?, del entramado social, también del entramado del campo nacional y popular, que después se encontró, ¿no?, con Néstor Kirchner y que confluyó en un proyecto mucho más amplio. Sí, coincido con vos. Por un lado, a veces las cosas no son lineales, no es como el 17 de octubre hubo un dirigente, Perón, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión yo diría que construyó y ayudó a que ese sujeto social se articulara y casi diría que fue preparando ese acontecimiento. Hoy hay una gran desarticulación en la estructura económico-social, un poco lo que charlábamos antes, pero también hay lucha, hay resistencia, se resiste desde distintos lugares, desde el tema más significativo que podría ser el Garrahan y la salud, pero se resisten también desde algunos conflictos, pero el problema es que no estamos en ofensiva, sino en retirada y cierran fábricas, se resiste desde la universidad pública, en fin. Hay distintos espacios de donde el movimiento económico y social y cultural resiste. Lo que se dio en los 2000 fue el emergente de Néstor Kirchner que nadie lo vio venir, o pocos lo vimos venir en todo caso, y que tuvo la claridad, la capacidad y el momento político y la capacidad de aprovechar ese momento político, y después se transformó en el representante, porque había una profunda crisis de representación, se transformó en el representante de ese actor social que venía luchando y venía desde abajo en todo lo que vos decís, en todo el proceso de los 90. Bueno, me acuerdo que, voy a contar una anécdota que me la contó Felipe Solá, cuando fui funcionario. Una vez charlando con él, me decía que iban en medio de la crisis esa de que tuvimos, de que se fue de la Rúa en helicóptero y tuvimos varios presidentes y después Duhalde hizo la transición para que emergiera Néstor Kirchner, que iban en un micro varios gobernadores y que Néstor le dice a Felipe: mira, ves, ahí abajo se está pudriendo todo y nosotros tenemos que representarlo. Y un poco lo que Felipe me transmitía es que esa visión la tenía y la tuvo Néstor Kirchner, y los demás bueno, algunos como Felipe acompañaron ese proceso y otros como siempre no la vieron ni cuadrada. Pero bueno, creo que evidentemente hace falta la calle, la plaza, la movilización popular y el sujeto que de alguna forma se ponga esa pelea a cuestas y llegue al palacio. Ahí está. Edgardo, siempre un placer hablar con vos, siempre es un placer escucharte. La última que te hago, vos perteneces a una generación que tuvo la posibilidad desde muy jovencitos de cruzarse con parte de aquellos actores que participaron de ese 17 de octubre. ¿Qué recuerdos tenés de esos diálogos con esas mujeres, esos varones que fueron parte de ese hecho histórico que dio inicio al movimiento peronista? Mira, mi reflexión ahí sería más que solo personal. Yo creo que en esa época había una transmisión oral muy fuerte todavía, porque todavía pasábamos de ese taller, de esa fábrica, de ese actor social que luchó, que se y que después de ahí emergieron los dirigentes sociales y políticos que nutrieron al peronismo, pero también lo transmitieron a las nuevas generaciones, a la mía. Tuvieron esa posibilidad histórica, no solamente por ser hijos de o familiares de, porque yo venía de una familia de sector medio más bien gorila, sino porque existía también la posibilidad social de conectarte y de encontrarte con el otro, y no que el hijo de ese laburante
sea un desocupado y que el hijo de ese desocupado sea un marginal excluido de la sociedad. No, todavía estábamos en un momento donde, a pesar de las proscripciones, había generaciones y generaciones que veníamos a luchar para seguir construyendo la patria, que empezaron a tallar en ese 17 de octubre. Ese es mi recuerdo. Yo, por ejemplo, la que fue mi compañera en los 70, que está detenida y desaparecida, y que fue secuestrada por el Plan Cóndor en Brasil, con ella militábamos en esa época en Hurlingham, y me acuerdo que estaba construyendo la agrupación Evita y las compañeras en el territorio. Y por el barrio de San Damián, allá por el fondo de William Morris, se había armado un conjunto de compañeras que habían estado militando en todo el programa, que eran mayores que nosotros y militaban en la década del 40 y 50, y contaban todas las experiencias que habían tenido para organizar a las mujeres detrás de las reivindicaciones en los barrios. Y decían ellas, tenemos que hacer lo mismo, y detrás de esas reivindicaciones concretas, dar la discusión y el debate político para construir la opción de poder. Eso existía en el territorio, existía en los barrios y te lo transmitían. Bueno, esa fractura social es la que venimos soportando, arrastrando, y ahí es la que tenemos que saldar en una perspectiva de futuro. Ahí está. Gracias, Edgardo. Como siempre, te vamos a molestar seguramente antes de fin de año nuevamente para conversar un rato más. A ver si nos podemos encontrar acá en la radio, sería un placer recibirte. Dale, bárbaro. Bueno, un gustazo siempre charlar con ustedes. Un fuerte abrazo para todos y todas. Abrazo. Feliz día el viernes. Edgardo Milton. Gracias, igualmente. Sociólogo, dirigente peronista en el aire de la Freeway.